Te dejo el uso de la voz. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde en esta mesa que es parte de la Semana de la Investigación 2022 de la Universidad Iberoamericana. Pues para recordarles esta mesa, el tema es las violencias estructurales y simbólicas como eje de análisis. Bueno, la dinámica para esta mesa va a ser la siguiente. Se va a dividir en dos momentos. Primero se van a exponer las investigaciones que vamos a ver el día de hoy y después de que terminamos todas las presentaciones se van a abrir los micrófonos para que puedan presentar las dudas y los comentarios que existan de todas las personas que nos están viendo. Y bueno, cada investigador o investigadora o proyecto va a tener en total 15 minutos para poder presentar su exposición. Y bueno, esta sesión va a ser grabada para poder difundirla y divulgarla por parte de la Dirección de Investigación y Posgrados de la universidad. Les pedimos también al público que por favor mantenga sus cámaras y micrófonos apagados durante las presentaciones para que no haya ninguna interrupción. Y tampoco intervenir durante las presentaciones. Sus comentarios y sus dudas pueden escribirse ya sea en el chat de Teams o si quieren pues reservarlas para el momento final de las presentaciones. Y bueno, estos vamos a leerlos también cuando sea el momento. Después de esto, bueno, me voy a permitir presentar a los investigadores e investigadoras. El primer proyecto que vamos a ver el día de hoy es el de, ya está aquí la doctora Galilea. Hola, Leilani, ya, justo, voy llegando, aquí estoy. Excelente. Así es que no me aparecía por acá. Bueno, el primer proyecto que vamos a ver es el de la doctora Ileana Galilea Cariño Cepeda, que se llama De las violencias en el ámbito universitario a la búsqueda de espacios dignos. ¿Qué sabemos y cómo reaccionamos en la Ibero-Puebla? Por favor. Muchas gracias. Bueno, pues creo que sí me ven, ¿verdad? Se logró recuperar mi cámara. Por aquí estamos. Buena tarde, un saludo a todos, a todas. Es un honor compartir esta mesa con los colegas, las colegas. Muchísimo gusto. Sé que tenemos aquí un tiempo considerado, entonces me voy a apurar porque si no me enrollo. Voy a ir compartiendo una presentación a fin de guiar algunos de los elementos de este trabajo. Déjenme ver si ya se puede ver. Ahorita me hacen favor de indicarme si ya lo ven. Según yo, ¿ya? Ya, Gali. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, pues creo que, digamos, nos va a sonar este título, este tema, este proyecto, porque es un proyecto que de alguna manera enarbola pues, distintas áreas de la universidad, personas, ¿no? Actividades, etcétera. Entonces, bueno, este trabajo deviene del proyecto de las violencias en el ámbito universitario a la búsqueda de espacios dignos, que sabemos y cómo reaccionamos en la Ibero-Puebla, y justo el ejercicio ya sistemático para llevarlo a un informe se ha titulado "Y lo que no está en el pizarrón", que justo tiene que ver con este ejercicio también de pensar lo que sucedió, ¿no? En torno a que todo prácticamente se vuelca al pizarrón, pero en realidad hay un antes del pizarrón y un después del pizarrón. Entonces, el ejercicio tiene que ver justo con esas violencias en el ámbito universitario, con las vulnerabilidades, con los compromisos y los retos en su prevención, atención y sanción. Ahora, hay varios antecedentes, no me voy a detener mucho aquí porque sé que esto lleva tiempo, pero compartirles que incluso desde enero 2020 se había empezado a trabajar con un proceso al cual le llamamos diálogos exploratorios, que consistió, digamos, en un proceso de recuperar distintas experiencias, necesidades, voces que estaban presentes en la comunidad universitaria. Y ya mucho antes de lo del pizarrón empezábamos a recuperar algunas percepciones, ¿no? Algunas experiencias en torno a lo que se estaba viviendo.
Este es un ejemplo muy claro de voces estudiantiles desde una asamblea de consejos SER. Aquí lo que podemos escuchar es que lo que podemos ver... Denme un segundito. Ay, no, ya no. Es que era el rector, pensé que era algo muy urgente. Entonces, aquí justo lo que podemos ver es que, digamos, la persona se sentía prácticamente sola. Lo que tenía a su alrededor eran una serie de prácticas que se dejaban pasar e incluso eran, digamos, consideradas como no graves. Bueno, esto fue antes. Esto nos llevó a hacer un planteamiento de un diagnóstico que pretendíamos desarrollar justo porque sabíamos que hay un continuum de la violencia y que esa violencia tendría que ser de alguna manera comprendida, medida, valorada para efecto de desarrollar una serie de apuestas que sobre todo estaban en el campo de la prevención y que tenían como ejes de trabajo la formación, la sensibilización y la capacitación. No obstante, como sabemos, cualquier proyecto preventivo está condicionado a conocer la magnitud de esa violencia y, por tanto, además de pensar en identificar lo que estaba sucediendo como percepciones o experiencias en torno a la comunidad universitaria, también necesitábamos saber, en torno a estas respuestas que después se fueron generando sobre el pizarrón y otros ejercicios que tuvimos con posterioridad en nuestro estudio de campo, que estaban generándose como acciones, tanto directas como indirectas, que desconocíamos en la comunidad. Entonces, en ese planteamiento, bueno, desarrollamos una serie de preguntas, objetivos, etcétera, que se fueron acompañando. Me voy a ir casi a los resultados por cuestión de tiempo, porque sé que, bueno, todo esto puede ser muy interesante de analizar. Tuvo un proceso también, ¿no? Sobre todo pensando, digamos, en los polos que había de personas que se sentían solas, que hacían un llamado, y también de personas que decían, no, lo que queremos es que tal persona se vaya de la universidad. Esas eran las tensiones que en ese momento se vivían, y si bien no nos focalizamos en un estudio del pizarrón, sí hicimos un proceso mucho más profundo que implicó incluso un ejercicio que ahora tiene que ver con reconfiguración de instancias. Entonces, tenemos distintas aproximaciones teóricas que se han ido dibujando a lo largo del tiempo, desde cuestiones de corte mucho más disciplinar, sobre todo analizando factores de riesgo en distintas instituciones educativas, ¿no? Hasta aproximaciones más epidemiológicas, que son mucho más recientes, de 2008 a la fecha, y precisamente los últimos trabajos y ejercicios que se han centrado en cuestiones de scratches, pizarrones, tendederos, entre otras cuestiones. Esto es un poco profundo de analizar. Aquí nuestra metodología planteó el diseño de un cuestionario que fue respondido por 425 personas y un ejercicio cualitativo que fue, digamos, analizando distintos elementos, documentos, etapas. En este caso, hicimos un proceso participativo que implicó digamos, el trabajo de distintas áreas de la institución, equipos de primera respuesta, instancias responsables, colaboradores, colaboradoras, docentes de asignatura, estudiantes y colaboradores, colaboradoras expertas que por supuesto tenían otra mirada y también un ejercicio previo. Bueno, todo esto nos ha llevado a trabajar en un ejercicio que integra estas distintas miradas, la percepción sobre las violencias, porque es muy distinto percibirlas a vivirlas, ¿no? Teniendo también ejercicios de experiencia directa, de victimización, plantear los tipos y modalidades de violencia, los lugares de ocurrencia, masculinidades, las consecuencias, daños y efectos, el desempeño y la confianza en las autoridades, la cuestión de atención, las implicaciones que tiene la denuncia, la cultura de la denuncia, los obstáculos, la parte de investigación, el acompañamiento y otras medidas también que se ha tenido que ir considerando y que en ese momento, por supuesto, cuando se hace el análisis no estaban, y toda la lógica de sanción contra castigo. Sobre todo nos interesaba también estudiar estas actitudes punitivas y por qué dentro de estos señalamientos estaban cuestiones de mano dura, ¿no? Esto frente a la proporcionalidad de un sistema de justicia escolar, que por supuesto tiene otras condiciones, de cara a lo que es el sistema de justicia penal. Y por supuesto, bueno, pues el objetivo principal de este estudio era la prevención, pero tuvimos que analizar todo esto para poder explicarnos muchas cosas. Sobre todo la prevención de cuarto nivel a partir de experiencias, conocimientos y sufrimientos tanto de personas victimizadas como de personas victimarias.
Ahora, hay violencias visibles e invisibles que, por supuesto, por el tipo de estudio, en las limitaciones que tuvimos, pues hay que reconocerlas, ¿no? Por acá tenemos, en cuanto a los tipos de violencia, algunas frecuentes. No obstante, en cuanto a perfil de las víctimas, sí lo que podemos identificar es que el 64% de las víctimas fueron mujeres, 36% hombres, y sobre todo una cuestión muy importante es que la violencia de pareja y en noviazgo fue la violencia con menos incidencia. No obstante, ya en el trabajo cualitativo en los grupos focales fue la violencia más nombrada por la comunidad universitaria, ¿no? Sobre todo para quienes viven en condición, por ejemplo, de roomies o compartiendo espacios, que han podido ver los tratos que reciben las parejas por parte de principalmente hombres hacia mujeres. Ahora, en cuanto a personas receptoras de violencia, es bien importante identificar que principalmente han sido mujeres, pero aquí justo pensando en algo que Rosalía Carrillo, justo en una investigación que realiza para la UACM, habla que generalmente las exigencias, demandas, enojos, molestias están en la comunidad universitaria hacia las autoridades. No obstante, cuando a las personas se les pregunta si han sido generadoras de violencia, es muy difícil que lo reconozcan. Este estudio es similar en ese sentido. Del total de participantes en el cuestionario, el 10% señaló haber generado alguna violencia, y de este 10%, 63% fueron hombres y 36% fueron mujeres. No me detengo tanto ahí, hablamos también de un ejercicio de mapeo de lugares en donde esta violencia ocurre, y está principalmente en aulas con prácticas sexistas, ¿no? El 16% en estacionamientos, 17% en pasillos. Hay otros lugares que no quedan excluidos, pero digamos que hay que trabajar de manera diferenciada, ¿no? Por ejemplo, el gimnasio. Ahora, en cuanto a identificación, atención y acompañamiento, la pregunta que realizamos a las y los participantes fue justo ante quién acudieron cuando algo así sucedió. El 29% señaló haber acudido ante Procuraduría, el 24% ante sus coordinaciones y el 16% ante otras áreas o instancias, ¿no? Algo también que podemos identificar es que hay instancias como la prefectura, o que conocemos como prefectura de disciplina, actualmente mediación, que no era tan identificada o conocida por parte de la comunidad universitaria, ¿no? También, bueno, acudían a docentes. Ahora, este ejercicio de valorar positivo o negativamente el acompañamiento para nosotros fue determinante, porque justo ahí pudimos identificar distintas cuestiones que tienen que ver con condiciones en la atención, como el tiempo, las medidas que se establecen, las condiciones que le llama la comunidad, sobre todo quienes respondieron, de burocracia, las cuestiones que tienen que ver justo con criterios de confidencialidad, las derivaciones, las canalizaciones, entre otras cuestiones, ¿no? Este es el ejercicio de valoración positiva, en la cual sobre todo se destacan medidas que en ese momento fueron justas o que fueron benéficas para varias personas, o que en todo momento llegaron a escucharse, sobre todo a las víctimas, o que en algún momento llegaron a correr a una persona, ¿no? Pero si se dan cuenta, las valoraciones positivas en este análisis dentro de nuestras categorías son 16, frente a las valoraciones negativas que en ese momento consideramos que fueron 98. Entre estas, tenemos cuestiones que tienen que ver justo con medidas discrecionales, falta de apego a normativas, con cuestiones en las cuales no primaba, por supuesto, la perspectiva de género ni un enfoque de interseccionalidad, ni enfoques de derechos humanos, o cuestiones de falta de conocimiento del puesto, de las competencias, etcétera, ¿no? Todo lo que se refiere a la capacidad institucional. Entonces, destaco nada más esta cuestión que tiene que ver justo con cómo se mira el acompañamiento, y no necesariamente entendido en el sentido de establecer la sanción máxima o una pena máxima, ¿no? Sino las respuestas efectivas en cada pauta y a cada momento. Entonces, por ahí nos llevamos una tarea muy importante que tenía que ver justo con el acompañamiento, y justo ustedes vieron que en el primer ejercicio que se ponía, ¿no?, recordando lo del pizarrón, se mencionaba que la Procuraduría no hace nada, lo cual nos llevaba a un elemento igual a impunidad,
pero la impunidad logramos entenderla a partir también de la diferenciación entre las competencias que tienen las instancias y todos los retos que hay que afrontar en materia de acompañamiento, investigación y sanción de las violencias. Por aquí están dibujadas en cuestión también de esta reiteración, digamos, de las miradas de las personas participantes, las condiciones negativas del tiempo, la falta de información, lo cual genera incertidumbre para las víctimas, el no tener acompañamientos adecuados e incluso llegar a sentir por parte de algunas víctimas que son responsables o culpables, más allá de cuestiones que tienen que ver con el miedo, ¿no? O con la incertidumbre de qué va a pasar, o los actos discrecionales de a quién le hacen caso y a quién no, la falta de investigación adecuada y desestimar conductas o minimizar. En ese sentido, por ejemplo, relataban en los grupos focales algunas estudiantes como en algunos casos eran citadas por coordinaciones para poder mediar alguna situación con su docente, ¿no? Cuando nos encontramos en escenarios de violencia de género. Y, digamos, este fue un ejercicio también muy importante para replantear todo el paradigma de las sanciones y las posibilidades que tienen nuestras instituciones de poder actuar. ¿Por qué? Porque hay percepciones diferenciadas sobre el castigo. Hay un ejercicio muy importante que hicimos sobre cómo se está interpretando lo que debe suceder con las personas que cometen estas conductas. Está clasificado en 3. La primera es muerte académica, castigos severos y ejemplares e intervención de instancias estatales. Esto tiene que ver con una mirada de corte criminológico, un poco más, digamos, de actitud punitiva, es decir, frente a condiciones de impunidad y contextos en los cuales hay una insatisfacción de larga data, incluso quizás no vivido de manera directa, sino indirecta, es decir, de voz en voz, hay una expectativa mayor sobre la forma en cual pueden ser sancionadas las personas que cometen este tipo de conductas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, incluso aquí en muerte académica tenemos condiciones en las cuales pues, se señalaban que hubiera registros públicos de expedientes con los señalamientos. Por ejemplo, hablaban algunas estudiantes de que hay profesores que saben o sabían en ese momento que daban clases en otras instituciones, que habían sido expulsados de esas instituciones y que terminaban dando clases acá, ¿no? O, por ejemplo, se hablaba de castigos severos y ejemplares, como expulsiones definitivas, disculpas públicas a toda la comunidad, separarlos definitivamente, o incluso un registro público en caso tipo buró de crédito. Y también intervención de instancias estatales, ¿no? Que la universidad se hiciera cargo de denunciar directamente de las instancias penales, o llamar a la policía en ese momento e incluso pues la pena máxima de cárcel. Bueno, hay una propuesta del enfoque global de sistemas para eliminar las violencias, que es lo que venimos trabajando, sobre todo desde la parte de prevención general, antes de que esto suceda, con apuestas de formación, la prevención ante la violencia recurrente con normas y prácticas de riesgo de exposición, y la prevención a más largo plazo, que tiene que ver con medidas institucionales de no repetición, que por supuesto traza los proyectos de vida de las estudiantes o de los estudiantes que se ven involucrados, o también del personal que se ve involucrado en determinado momento. Hay una serie también de análisis y conclusiones, me centro solo en estas. Nos lleva también a repensar los tipos de violencia. Sabemos que hay clasificaciones de violencia, por ejemplo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que muchas veces no son suficientes para explicarnos lo que sucede en el propio entorno educativo. Tenemos prácticas quizás de violencia institucional, simbólica y estructural que tenemos que explicar con mayor profundidad. Hay una apuesta también por hacer ajustes a la prevención y atención frente a estas cuestiones o prácticas de mano dura. También hay apuestas porque haya procesos de formación, resocialización, ¿no? Y de trabajo no estigmatizante hacia las personas que han victimizado. Entonces hay todo un trabajo y una línea que se abre ahí hacia las masculinidades. Hay una apuesta también hacia prácticas restaurativas contra ese punitivismo, también pensando en algunas autoras como Elena Larrauri, quienes de alguna manera también han mostrado esta crítica hacia los sistemas oficialistas, ¿no? Que se idealizan por parte de algunas víctimas pensando en que esa puede ser la solución, o el hecho de replicar estos modelos para resolver estas cuestiones, como el hecho de que, por ejemplo, prácticas de acoso tengan una sanción punitiva que puede oscilar entre 1 año o 2 años máximo, ¿no? Pero no va acompañada de otras medidas. Entonces, la otra cuestión también son los enfoques sectoriales en diagnósticos mucho más especializados. En fin, hay muchas cuestiones que platicar, yo lo dejo aquí
para digamos, optimizar el tiempo y más bien ya en las inquietudes y preguntas, pues, atenderlas, ¿no? Muchas gracias, Inani, por la presentación. No, muchas gracias a usted, doctora Cariño, por presentar este tema que es muy pertinente, especialmente pues en vista de la apatía o la falta de confianza que existe por parte de los estudiantes hacia las distintas instancias, ¿no? Para que pues se responda efectivamente a sus necesidades. Y bueno, soy testigo también del trabajo que se ha estado llevando dentro del el área de prevención de violencias en la universidad para poder pues llevar a cabo este proyecto. Entonces, pues muchas gracias por su presentación. A continuación tenemos a la doctora Claudia Alonso González, quien es la académica responsable de género en el Instituto de Derechos Humanos de la Soyaquía, y que va a presentarnos su proyecto de aproximaciones a la violencia sexual y psicológica experimentada por las estudiantes de licenciatura de la Ibero. Adelante, doctora Alonso. Muchas gracias. Me dicen cuando ya se vea en la pantalla el PowerPoint, se está cargando. Se oye muy mal. ¿Se oye mal? A ver, me voy a acercar un poquito. A ver si ahí se oye un poco mejor. ¿Se escucha un poco mejor? En realidad se oye igual, Clau. ¿Qué se oye? ¿Muy bajito? Muy bajito. Muy bajito. Ay, ¿quién me ayuda con lo técnico? Si ¿hay manera de subir el volumen? Sí, pero tienes que subírselo a la computadora. En la parte de abajo tienes el símbolo de audio, Sí. casi cercano a la fecha y al calendario. Ahí lo puedes subir. A ver, ahí ya está en lo más alto. No sé si me oyen mejor. ¿Mejoró? Sí, un poco. Pareciera que un poco, sí, creo que sí. Bueno, voy a intentar hablar un poco más fuerte. Si no me escuchan, me avisan y intentamos con la siguiente presentación, porque no va a tener mucho sentido si no me oyen. Bueno, el objetivo general de esta investigación fue conocer y describir las expresiones de violencia sexual y psicológica que experimentan las estudiantes de licenciatura de nuestra institución, particularmente en el marco de relaciones escolares, y además identificar los recursos personales, institucionales y colectivos para disminuir estas formas de violencia. Entonces, originalmente el proyecto estaba diseñado como un proyecto de investigación e intervención, dado que concluye en una propuesta de acciones para prevenir y atender la violencia de género en nuestra institución. El proyecto la investigación ya se concluyó. El informe final consta de 5 capítulos, que son los que ustedes ven aquí en pantalla. El primer capítulo, bueno, tiene las preguntas y los objetivos de investigación, la metodología, el alcance de la misma. Y el capítulo 2 es básicamente una reflexión conceptual que tiene que está planteado desde un enfoque antropológico, entendiendo la violencia de género en el marco como una producción cultural, como un tipo de violencia que ocurre en el marco de relaciones de desigualdad, y que entonces esta violencia no solo es el resultado de la desigualdad de género, sino es al mismo tiempo el mecanismo para la reproducción de ese orden social desigual. En este mismo capítulo, bueno, se hacen una serie de planteamientos y definiciones muy específicas de diferentes expresiones de violencia sexual, por ejemplo, el acoso y el hostigamiento sexual, la tentativa de violación, la violación a la intimidad sexual, etc. De igual manera se desagregan formas de violencia psicológica y algunas otras cuestiones como los efectos de la violencia en la vida de las estudiantes. ¿Vamos bien con el... ¿Se oye? ¿Sí?
El capítulo 3, dado que es una investigación realizada desde el Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ellacuría, se hace un planteamiento, una revisión de los instrumentos y estándares internacionales en relación al derecho a una vida libre de violencia, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación. Entonces, se plantean reflexiones acerca de cuál es la obligación de las instituciones de educación superior privadas, que es el caso de la nuestra, de cumplir las disposiciones de derechos humanos que están contenidas en tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Se recurre incluso no solo a estos instrumentos, sino a jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente casos relacionados con violencia sexual y psicológica. Esto hago un recuento muy rápido, nada más a vuelo de pájaro, porque me quiero concentrar en el capítulo diagnóstico que da algunos resultados del ejercicio, ¿no? Que es justamente el capítulo 4. Esta investigación fue una investigación de corte cualitativo que tuvo como principal insumo y trabajo de campo la realización de grupos de entrevistas grupales con estudiantes. Se entrevistaron, creo que está un poquito más adelante, se entrevistaron aproximadamente a 59 estudiantes de diferentes, estos distintos departamentos de negocios, de ingenierías, de diseño, de ciencias sociales, de humanidades y de ciencias de la salud. Se hizo el ejercicio de codificación a través del Atlas TIC y se hace, digamos, el capítulo diagnóstico es un capítulo que recupera de manera textual los testimonios de estas estudiantes. Se siguió una metodología particular para recuperar hacer este ejercicio, y uno de los cuidados que se tuvo fue la presencia de una psicóloga, dado que el tema es un tema doloroso. Hablar de la violencia experimentada en primera persona, particularmente cuando se trata de violencia sexual, pues es un ejercicio duro de hacerse. Entonces estuvo siempre presente una psicóloga para hacer algunas acciones de contención. Bueno, en relación a los resultados, y aquí me voy a concentrar en este capítulo, algunos ejemplos de violencia psicológica que experimentan las estudiantes por parte del docente, y en violencia psicológica estamos incluyendo prácticas sexistas, conductas sexistas y restricciones a la autodeterminación y prácticas de discriminación. Bueno, encontramos diferentes, perdón, este es por parte de sus pares. Algunos comentarios al estilo de todas maneras te vas a casar, ¿para qué estás en esta carrera? Se subestima la capacidad de las estudiantes, sobre todo en ingenierías, del manejo sobre cierta maquinaria. Una cuestión interesante, tanto en violencias ejercidas por docentes como por compañeros estudiantes, es que estas violencias sutiles se ocultan bajo el telón del humor. Entonces, cuando se emite este comentario discriminatorio, el grupo se ríe. Frente a esta celebración, podríamos decir entre comillas, es muy difícil para la persona que está recibiendo esta práctica discriminatoria responder y desnormalizar lo que está escuchando. Hay violencias simbólicas específicas o dirigidas a grupos específicos. Hay varios testimonios, particularmente de estudiantes que se autoadscriben como feministas, de que estas violencias están muy dirigidas a ellas. Comentarios al estilo, pues que hable la feminista que todos lo saben, o se les pide alguna tarea particular. Incluso alguna de ellas menciona, bueno, que su calificación estuvo en riesgo, ¿no? Y estas prácticas se intensifican, decía, particularmente en ingenierías, pero también en derecho.
son dos espacios que representan desafíos particulares cuando hablamos de prevención de violencias como las estrategias institucionales en materia de prevención. Ahora, mensajes y acercamientos de connotación sexual por parte de profesores, a diferencia de las violencias entre pares, que son mucho más directas, la violencia o comentarios de connotación sexual por parte de profesores son mucho más sofisticados. Igual están cubiertos por revestidos de humor, lo cual hace más difícil su identificación y la reacción, o están cubiertos por un mensaje académico, y voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos es, en el caso del humor, ¿no? Hay un grupo que está a punto de entrar al laboratorio, es de primeros semestres, y traen bata porque van a entrar al laboratorio, y el profesor voltea y le dice a un estudiante: abróchese por favor porque me distrae. Se refería al estudiante que traía un escote, entonces le dice: abróchese la bata que me distrae, y todo el grupo se ríe, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el humor, y ella no sabe, no ve venir el comentario y no sabe cómo reaccionar. Y luego, bajo mensajes de tipo académico, no sé, algunos ejemplos, ¿no? Situaciones, comentarios de connotación sexual que van en medio de un ejemplo para explicar un concepto, y nuevamente hay una risa en el grupo, y esto hace más complejo, decía yo, la desnormalización. Bueno, hay acercamientos físicos, relatos de estudiantes que hablan de acercamientos físicos, no tocamientos, pero sí acercamientos físicos, a veces en la casa del profesor, en la asesoría de una tesis, a veces en la revisión de una maqueta, en fin, hay diferentes escenarios. Yo, cuidando la identidad de las estudiantes, no quise traer los testimonios, los párrafos específicos, porque más allá de que no aparece el nombre de ninguna de ellas en el texto, de todas maneras puede haber algún detalle que asocia a la situación particular de esa estudiante o a la identidad del estudiante. Entonces, por eso me traje nada más como referencias generales. Bueno, violencia psicológica entre pares, entre estudiantes. Bueno, algunas de ellas refieren que hay compañeros que les asignan tareas que han sido tradicionalmente consideradas actividades de servicio. Por ejemplo, regresando a ingenierías, hay un relato de estudiantes que refiere que siempre en trabajo en equipo a ella la ponían, sus compañeros varones la ponían a tomar nota, ¿no? A tomar la nota como una actividad secretarial. Bueno, comentarios recurrentes en relación a que las buenas calificaciones de un estudiante responden no a su esfuerzo académico, sino al hecho de ser mujer o a su belleza, o al hecho de que tiene un vínculo particular con el docente. Y el calificar a las mujeres recurrentemente de putas, fundándose para este calificativo en la menor conducta, que puede ser una minifalda, que puede ser que cambió de novio, en fin, por la menor conducta aparece siempre este fantasma, esta figura que envía el mensaje cultural a las mujeres de que todas las mujeres tienen algo de putas. Y bueno, prácticas muy cosificantes hacia ellas por parte de sus compañeros. Vamos a ver algunos ejemplos, cómo se da esto en el lenguaje, un poquito más adelante. Aquí, por ejemplo, recuperé algunas frases, ¿no? Cómo se refieren sus compañeros a estudiantes, en este caso sobre todo son estudiantes de recién ingreso, cuando vienen a Vive la Ibero y hay este evento, llegan chicas o que van a conocer la institución y están decidiendo si entrar o no, o que ya ingresaron, entonces se refieren a ellas como carne fresca, como ganado. Entonces hay prácticas para acercarse a ellas, pero siempre con esta referencia, ¿no? Incluso frases como ya son legales, ¿no? Porque están ellas en la transición hacia, o recién pasando los 18 años, y son
son expresiones que reflejan en el lenguaje esta actitud cosificante de la otra. La otra deja de ser sujeto y se convierte en un objeto a consumir. Una práctica común observada o referida por las estudiantes entrevistadas es que sus compañeros o algunos compañeros bajo ciertas circunstancias ponen en entredicho la reputación femenina como estrategia de control o como medio de castigo. Esto ocurre sobre todo a partir de la propagación de mentiras en relación a o que busca mermar su reputación sexual. Hay 3 distintos escenarios en los que se identifica esta práctica. Una como expresión del enojo por parte de un estudiante que se sintió rechazado. Por ejemplo, un estudiante que le pide a su compañera que sea su novia y ella le dice que no. Entonces aquí empieza la construcción del rumor para plantear que es una chica que anda con muchos jóvenes, que ya tuvo algún vínculo sexual con aquel, etcétera, ¿no? O es una práctica cuando en efecto hay una situación de intercambio erótico sexual entre 2 estudiantes, pero el joven difunde sin el consentimiento de ella, difunde públicamente detalles sobre este encuentro y lo difunde como un logro, ¿no? Entonces aquello que pertenecía a la vida privada o que ocurrió en una fiesta, etcétera, al día siguiente se convierte en un tema de circulación, a veces por WhatsApp, a veces por las redes, etcétera, ¿no? Y el tercer escenario es cuando una tercera persona registra o observa el intercambio erótico entre 2 personas y lo difunde en redes sociales sin el consentimiento de las 2 personas involucradas. Creo que está tu mano levantada. ¿Es el tiempo? Sí, por el tiempo. Okay. ¿Ya cierro o me quedan cuántos minutos? 1 minuto. Ok, bueno, entonces utilicé la figura de cronotopos de Teresa del Valle, cronotopos genéricos. El cronotopos genérico al que refiere Teresa del Valle es el cruce entre un tiempo particular y un lugar imbuido de género. En el caso de las estudiantes se identifica que uno de los cronotopos genéricos es la madrugada en el trayecto a casa. Aquí ya no estamos hablando de relaciones escolares, esto es muy importante decirlo, porque eso también va marcando cuál es la competencia de la universidad, ¿no? Cuando es algo que ya ocurre fuera del campus universitario, estamos en otro escenario, pero de cualquier manera quisimos como abordar el tema y hacer un análisis, sobre todo para tener elementos para estrategias de prevención, ¿no? Entonces, de madrugada y en el trayecto a casa, si a esto le sumamos que hay consumo de alcohol, este es uno de los escenarios, uno de los cronotopos con mayor incidencia de situaciones de violencia sexual, de diversos tipos. Y algo inesperado, por lo menos para mí, cuando iniciamos la investigación, es que estas agresiones vienen sobre todo de una persona muy cercana. Contrario a lo que normalmente pensamos, que el agresor va a ser un desconocido y que si es un ataque sexual va a ser de alguien que te encuentras en la calle, en realidad no. Viene justamente de alguien que se considera el mejor amigo, el amigo de toda la vida, el casi hermano, y eso hace que el estudiante baje la guardia y no ve venir que ahí puede haber un escenario eventual de agresión. Bueno, ya no voy a desarrollar lo demás, nada más mencionar que en este mismo capítulo se reflexiona y se recogen testimonios acerca de la violencia sexual asociada a la vulnerabilidad química por consumo de alcohol y finalmente los casos de sumisión química que refieren las estudiantes, y estos sobre todo son igualmente fuera de nuestra institución, y ocurren sobre todo en antros, en fiestas, pero en antros, en espacios públicos, que de cualquier manera pues, es una situación que nos preocupa y que nos interesa en materia de prevención. Gracias. No, muchísimas gracias a usted. También es un tema sumamente interesante, pues recordar que las estudiantes
pues de licenciatura no solamente se desenvuelven en un entorno académico y también pueden sufrir distintos tipos de violencia fuera de este, ¿no? Pero pues muchísimas gracias por los aportes. A continuación tenemos la investigación presentada por el doctor Miguel Ángel Corona Jiménez, quien es un académico del Departamento de Ciencias Sociales, y este proyecto se titula Retorno, Salud y Vejez ante los nuevos desafíos por la pandemia, el caso de migrantes poblanos. Por favor, doctor Corona. Sí, pues buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto y un placer compartir este panel con mis colegas y por supuesto con todos los que nos están escuchando. A ver, quiero nada más saber si se está viendo esta presentación. Sí. Sí, permítanme ponerla en el modo de presentación. A ver, ahí está, ¿sí se ve? Sí. ¿Está como modo de presentación? No, ya se quitó, ¿verdad? Sí, ya se veía, doctor. Pero ya Ahora se ya veía. ¿Está bien así o lo pongo en el otro modo? Porque creo que se regresa solo esto. No se ve todavía, Miguel Ángel. Si No lo se ve. vuelves a compartir, por favor. Sí, a ver, ahí está. Ah, perdón. Permítanme un segundo, porque entonces me sacó un segundito. Entonces vamos a ponerlo aquí otra vez. A ver, ¿ahí se ve? Sí, ahora sí ya se ve, nada más si lo puedes hacer o poner Sí. en modo de presentación, por favor. Correcto, ahí va, a ver, ahí va. ¿Ahí está? Correcto. Listo, bueno, empezamos. Bueno, quiero decirles que esta es la culminación de un proyecto que inició sobre las problemáticas de salud en migrantes de retorno en sus procesos de reintegración. Fueron pasando los años y por supuesto fue evolucionando. Primero lo que hicimos fue una investigación sobre los lugares a donde estaban regresando, que era como digamos, el marco de contexto justo para ver en dónde se estaban localizando los principales retornos. Incluso armamos ahí unos modelos econométricos y luego fuimos pasando al tema de la salud, que tenía que ver ya con las problemáticas de salud. Estuvimos diseñando pues, instrumentos para recabar la información. Hicimos también un trabajo ya relacionado directamente con la salud. Y finalmente llegó la pandemia y al sorprendernos ya con cierta información, bueno, pues entonces dimos el viraje para poder estar respondiendo justo al entorno que estábamos viviendo, que era ya el del COVID, ¿verdad? Bueno, en este proyecto participaron desde el inicio la maestra Mara Estrada, la maestra Susana Cruz, la doctora Elena y un servidor. En esta última etapa, que es lo que voy a presentar, estuvimos trabajando más estrechamente la doctora Elena y yo. Bien, le hemos llamado Retorno, Vejez y Salud ante los nuevos desafíos por la pandemia del COVID-19. Bien, ¿desde qué perspectiva vamos a hacer esto? Bueno, para abordarlo, lo que queremos es hacer una relación, para abordar la relación y problemática de la migración con la vejez, la salud y la crisis pandémica del COVID-19, es muy importante contextualizar desde una perspectiva histórica y social, que implica caracterizar las condiciones en el lugar de destino y luego en el de retorno para deducir sus efectos e impactos. Como se darán cuenta, esto representa gran parte de la vida de los migrantes, ¿verdad? De ahí que no pueden verse como procesos lineales, sino más bien procesos muy complejos. Y para abordarlos, bueno, pues la interdisciplina es fundamental. Para realizar esta información se utilizó información documental y entrevistas para completar los escenarios. Bien, la vejez debería ser la etapa de plenitud del ser humano. Sin embargo, se vive de diferentes maneras. Pueden ver ahí las fotografías. Hay dos causas fundamentales desde nuestra perspectiva. Una estructural, que es la que rodea la vida de las personas, y otra que compete específicamente a las decisiones personales.
Y en ella, pues por supuesto que se entrelazan múltiples decisiones y situaciones. En estas fotografías ustedes podrán ver a un grupo de personas de la tercera edad, pues disfrutando, ¿verdad?, su vejez, viajando, ahí los ven, sonriendo, sacándose sus selfies y demás. Y sin embargo, abajo tenemos a personas de la tercera edad con mucho menores ingresos, viviendo en la pobreza, y otras más en la miseria. Ahora bien, en los migrantes, su vida se marcó por otras experiencias. La migración es un medio inicialmente para mejorar sus ingresos. Sin embargo, el modelo ideal para una migración exitosa no siempre se cumple. Comenzaremos hablando sobre los migrantes poblanos en Estados Unidos. Esto tiene una historia. El programa Bracero del 42 al 64, permitió que una gran cantidad de nuestros connacionales fueran a trabajar en condiciones relativamente de legalidad, y sin embargo, cuando terminó el programa, la migración siguió creciendo. Las causas: el desempleo, el sueño americano por el tremendo diferencial salarial de ingresos, las redes que se tienden para poder estarse comunicando y después bajando los costos de traslado, ¿verdad?, y de inserción en los mercados laborales de Estados Unidos, y la atracción que genera la propia economía de aquel país. El dato, digamos, más sólido sobre la estancia de poblanos allá fue en el 2013, que había entre 711,000 y 748,000. Se dice hoy que hay más de 1 millón, de 1,5 millones, 2 millones, pero datos exactos no existen. Digamos que fue el que se veía mejor fundamentado. De aquellos, 45.5% no tenían autorización para trabajar. En los últimos 5 años han salido hacia aquel país 25,103 personas desde Puebla. Y en los últimos 3 años, según la Unidad de Política Migratoria, han sido repatriados más de 26,000. Los principales destinos han sido los estados de California, Nueva York, New Jersey, Illinois y Texas. Pero por ciudades, por centros urbanos, se han tendido a concentrar en Los Ángeles, en Nueva York, Pasay, Chicago y Houston, entre otras. En la ciudad de Nueva York viven en los 5 distritos: Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan, el Bronx. Se emplean principalmente en el sector de servicios, en la construcción y en la parte de los cuidados personales. Realizan trabajos de gran esfuerzo físico y en horarios que rebasan por mucho las 8 horas. Y trabajan también los sábados. Experimentan una baja movilidad ocupacional, pero sus ritmos de trabajo y de vida son muy acelerados. Sin embargo, llevan una vida muy rutinaria. Un poco sobre la demografía de los migrantes en Estados Unidos. Miren ustedes, lo que tenemos aquí son 3 de lo que se denominan estructuras de población o pirámides de población cuando tienen esa forma, pero ya con la antigüedad que tienen en los Estados Unidos, al menos se presentan 3 generaciones. En la primera, la parte más importante está entre los 20 y los 60 años, y los mayores de 60 años representan el 10% de la población. En la segunda generación, la del lado derecho, el grueso está desde que nacen hasta los 29 años, y los mayores de 60 representan aproximadamente el 2.5%. En la tercera generación, la pirámide que está abajo, el grueso está desde el nacimiento y hasta los 39 años, y los mayores de 60 representan casi el 50%, pero en las 3 generaciones la mayor proporción es de mujeres. Entonces, como se darán cuenta, la vejez es muy importante, y también su reducción se explica por el retorno de muchos de ellos. Los migrantes son personas muy sanas cuando parten. De hecho, hay estudios donde se ha demostrado que nuestros migrantes, cuando llegan allá, son incluso más sanos que los propios nativos de su edad, de sus contemporáneos. Sin embargo, por esto que hablábamos de sus rutinas, de sus tiempos, ¿verdad?, conforme va transcurriendo su estancia allá, la salud puede irse mermando. Los factores son el tipo de trabajo que desarrollan, accidentes que pueden suceder en los traslados e incluso en la propia fuente de trabajo,
riesgos en la movilidad, presiones del medio social, de familiares, cambio en la dieta y sobre todo falta de ejercicio físico porque viven generalmente los fines de semana confinados. Bajo estas condiciones, pues el cuerpo comienza a resentirlo porque aparece el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones por problemas emocionales y padecimientos mentales, lo cual va complicando precisamente los cuadros de salud. En esta relación de migrantes, salud y vejez en Estados Unidos, ¿cuál es el problema? Que descuidan la salud. Y esto se vuelve un lastre para su vida, además de un mayor riesgo económico. Pues recuérdese que la principal ventaja que tiene el migrante, pues precisamente su salud, porque es su capacidad para poder trabajar. En Nueva York, 53% no tenía cobertura de salud y el Medicaid, al que tienen acceso personas de mayores de 65 años, representaba 4.1% en hombres y 4.8% en mujeres. Muchas personas se quedaron. Las que se quedaron consiguieron papeles y han envejecido con pensiones y el Medicaid. Otros no se regularizaron. Envejecieron, pero cumplieron con sus metas y han o están retornando. A otros los han regresado por deportación. Cuando el migrante envejece enfermo, sin haber regularizado su estatus migratorio, su retorno es una condición de sobrevivencia. Si el retorno se da en la vejez o próximo a ella, la base económica será fundamental. Con base en testimonios, se hicieron 3 caracterizaciones. Ya viejos, decidieron regresar el año pasado por la pandemia o ya cansados. Están invirtiendo sus ahorros y capitalizando las remesas. Otros regresaron sin fortuna y dispuestos a seguir trabajando, solo con la ilusión y esperanza de vivir mejor en su tierra. ¿Qué pasa si además de la vejez regresaron con la salud? Mermada y pocos recursos. Tercero, están en condición vulnerable con riesgo de empobrecimiento. Esta misma situación tenían los que regresaron años antes y para el 2020 ya eran adultos mayores sin tantos recursos porque los procesos de reinserción laboral en México son sumamente difíciles. Es decir, pueden regresar en edades previas a la adultez mayor, pero no regresan para tener empleos bien remunerados que les permitan ir satisfaciendo sus necesidades con holgura y además generando ahorros y un patrimonio. Ello los va a llevar necesariamente a una vejez con muy escasos recursos. Y para ello, una experiencia que les quiero compartir. El nombre, por supuesto, es un anónimo, ¿verdad? Don Arturo, oriundo de la Sierra Norte de Puebla, de 62 años de edad. Divorciado, tuvo 3 hijos con estudios de primaria. Migró a los 35 años y permaneció trabajando en los campos de Florida y Carolina del Norte durante 13 años. Retornó a los 48 años para los 15 años de su hija. Posteriormente intentó volver a entrar a los Estados Unidos, pero fue detenido en 2 ocasiones en Arizona y en Texas. Después hizo un tercer intento. En ese intento pidió una visa, pero le fue rechazada porque ya estaba boletinado. Permítanme, porque creo que aquí vale mucho la pena narrarles con un poco de detalle esto, dado que es precisamente algo de lo que estos migrantes que tenemos nosotros cerquita, que viven a nuestro lado y que lo desconocemos. Intentó una tercera vez, pero estaba boletinado. Su estado de salud para entonces ya era malo y fue empeorando debido a su descuido. La mala alimentación y el estrés que le provocó el abandono de su esposa, quien le despojó de todo lo que habían hecho con las remesas, lo sucumbió. Para atender su salud, acudía con un médico general viajando cada mes a la capital del estado, es decir, a Puebla, hasta que fue diagnosticado con insuficiencia renal, 4 años antes de la entrevista que le realizamos.
En ese estado de salud y ante la desaparición de su hija cruzando hacia los Estados Unidos por conseguir un empleo mejor remunerado, fue a trabajar a una empresa de seguridad en Monterrey para investigar sobre su paradero, pues las autoridades no le daban explicación. Estando allá, empeoró, no podía orinar, sufría calambres, hinchamientos, náuseas y mareos, teniendo que regresar a su tierra y someterse a diálisis para sobrevivir. Esta es parte de una historia de un migrante retornado no afortunado, más bien en la desgracia, pues lo que finalmente le informaron de su hija fue que encontraron sus restos en un lugar de Texas. Y don Arturo había ido a la oficina de ayuda al migrante para pedir ayuda gubernamental para traerlos a su tierra. Finalmente dijo: este día no he tomado agua para no orinar. Llevaba su bolsa conectada y eran las 3 de la tarde. Permítanme regresar a la presentación. Bien. ¿Cómo voy de tiempo? Todavía queda un minuto. Un minuto. Bueno, pues lo que seguía era precisamente lo del COVID, ¿verdad? Que llegó en el 2020, afectó, por supuesto, con gran desempleo, principalmente indocumentados. Muchos continuaron trabajando en las actividades esenciales como repartidores, empleados de tiendas de conveniencia, agricultura, restaurantes, limpiando casas y construcción. Actividades de alta exposición al contacto con otras personas y al riesgo de contagios. No siempre contaron con la información y el equipo necesario para protegerse. Enfrentaron con automedicación y esperando en sus casas hasta acudir al hospital ante el agravamiento. Hubo reclamos por discriminación ante la disponibilidad de respiradores mecánicos. Durante 2020 fallecieron aproximadamente 62,000 migrantes mexicanos, la mayoría trabajadores esenciales indocumentados. En Los Ángeles y la ciudad de Nueva York, los más contagiados y muertos. La tasa de mortalidad de los latinos fue 2.4 veces la de los blancos. En población blanca, el rango de edad con más probabilidades de morir era 65 años y más. En la población latina era a una edad promedio de 30 años. Bien. Bueno, no sé, ¿todavía puedo seguir o me espero para las preguntas? Pues se agotó el tiempo, entonces... Listo. Entonces me reservo para las preguntas. Sí. Gracias. Pues muchas gracias por esta presentación y por el testimonio que nos comparte. Pienso mucho en esta idea que salió desde el inicio de la pandemia de que pues era como una tormenta y cada quien estaba subido en barcos distintos, ¿no? Y unos eran más grandes y más estables que otros. Y especialmente en este tema de los adultos mayores, que me parece es uno de los más invisibilizados que existen y cómo pueden verse más afectados todavía, incluso en una situación ya de vulnerabilidad como lo es la migración. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos este tema y sobre todo con esa sensibilidad. La siguiente presentación sería a cargo de la maestra Mar Estrada Jiménez, académica del Departamento de Ciencias Sociales, que nos va a presentar el proyecto de segregación socioterritorial, un análisis vinculado a procesos que profundizan la pobreza. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de compartir esta mesa virtual con todos ustedes y sus interesantes investigaciones. Bueno, yo voy a presentar Segregación Socioterritorial, un análisis vinculado a procesos que profundizan la pobreza. Bueno, este es el equipo de trabajo, estamos tomando este tema de manera multidisciplinaria, entonces, bueno, tenemos especialistas en muchos campos. También tenemos alumnos de la universidad y, bueno, los que participaron en el levantamiento de campo y, digamos, en todos los levantamientos y algunos que participaron únicamente en el levantamiento de las localidades rurales. Bueno, la captura y trabajo de datos.
Y bueno, en este trabajo de investigación pues ya lleva desde, bueno, ahorita estamos en la segunda etapa, comenzó en 2018 para abrir, digamos que la brecha en términos del tema de territorio en el Departamento de Ciencias Sociales, y después se hizo una primera etapa donde se hizo trabajo de campo, y después y se hicieron, bueno, algunos mapas como para caracterizar las zonas, y se determinó el trabajo específicamente en algunas localidades de Puebla para poder, digamos que caracterizar la segregación. Entonces, bueno, como objetivo, este trabajo estadístico en primera instancia de estadística descriptiva es caracterizar las áreas estudiadas, cómo es la población que las habita, qué procesos socioterritoriales las contextualizan, las características socioeconómicas y los factores que determinan la segregación en el área de estudio, o sea, determinar cuáles son los factores en común y cuáles son los que las diferencian. Bueno, los cuestionarios aplicados, aplicamos una muestra representativa en todos los casos. Lo hicimos en 3 visitas. Primero se visitaron las localidades rurales, después un fraccionamiento periférico y una colonia periférica de la ciudad de Puebla, y el centro histórico. La conformación es mayoritariamente de mujeres, pues son ellas las que nos contestaron los cuestionarios, y bueno, queremos hacer en una posterior etapa algo sobre esta diferencia. Bueno, vamos a presentar los resultados preliminares del trabajo estadístico, que es el procesamiento de la información. Estamos, bueno, situados en la ciudad de Puebla, en el municipio de Puebla. Es el límite, digamos, que establecimos, y fue bastante interesante que se estableciera un límite municipal, un límite administrativo. Esto fue porque teníamos un presupuesto que CONCITEP nos dio, y quería, bueno, que hiciéramos un estudio sobre la ciudad de Puebla. Entonces, bueno, se hizo esta delimitación que resulta bastante interesante en términos territoriales. Lo primero que se hizo fue hacer un mapa y hacer un estudio, digamos, de todo el municipio para determinar dónde íbamos a hacer el trabajo de campo. Bueno, hicimos un estudio por AGEP, y finalmente, bueno, determinamos distintas zonas para poder hacer el estudio. Una de ellas fue el centro histórico de la 12, 14 y 16 Poniente, entre 9 Norte y el Boulevard 5 de Mayo. Sí, bueno, ¿esto por qué? Porque a pesar de ser el centro de la ciudad, tiene una zona que está bastante deteriorada, y a pesar de que tiene todos los servicios, se encuentra segregada. Entonces, bueno, cuando hicimos la visita de campo, pues ahí encontramos que se encuentran grupos minoritarios. Después nos planteamos hacer un trabajo sobre género, pero finalmente vamos a hacerlo únicamente del rol de la mujer, porque en género pues nos incluía, digamos, que a todos estos grupos, y requiere un trabajo muy, muy minucioso para hacerlo. Los grupos segregados, por ejemplo, homosexuales, transexuales, etcétera, ¿no? Incluso giros negros, y como son la prostitución y el tráfico, ¿no? Bueno, también tomamos un fraccionamiento privado, que es un fraccionamiento cerrado, enrejado, que está en la periferia la periferia urbana. Este es el lago de Valsequillo, y bueno, acá es, digamos, que la zona donde existe una colonia que está tomada por Antorcha Campesina. Entonces, bueno, pues digamos que la configuración es periférica de una vivienda formal en este formato de encerramiento. Sin embargo, los pobladores pues tienen una altísima percepción sobre la inseguridad, o sea, muchísimo mayor que en las localidades rurales, ¿no?
Tenemos una colonia popular que es Valle del Paraíso, donde, bueno, también la Ibero está trabajando. Queríamos trabajar en una colonia más periférica, sin embargo, pues encontramos que esta colonia, a pesar de que tiene 22 años de haberse fundado, tiene muchísimas carencias y es un claro ejemplo de segregación socioterritorial y segregación socioeconómica. Entonces, eso resultó ser un excelente ejemplo, y además porque lo que divide a Lomas de Angelópolis con esta zona es únicamente el río, ¿no? Entonces, bueno, y una barda, obviamente, la barda de Lomas de Angelópolis. Entonces, bueno, es un claro ejemplo de segregación. La segregación es, la segregación socioeconómica sobre todo, pues tiene esta característica, ¿no? Y las políticas de la ciudad pues van contribuyendo a que cada vez existan dinámicas de mayor segregación hacia las personas en pobreza. Por eso nuestra hipótesis, ¿no?, de que el lugar donde están localizados genera pues estos círculos de reproducción de la pobreza, porque no los deja salir de la pobreza, a pesar de tener una cercanía con las zonas más, digamos, pues las zonas de un alto nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, digamos que esa localización de haber surgido como una colonia popular en la periferia urbana, no les permite salir de la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, primero queremos caracterizar todo este fenómeno para poder llegar a una propuesta de medición. Tenemos también dos localidades rurales. Una de ellas es San José de Chachamayo, que es una de las localidades más lejana del municipio, del lado de Valsequillo, y con un alto grado de marginación. Bueno, en presentaciones pasadas pues ya habíamos hecho toda la contextualización teórica sobre el tema de la diferencia entre los conceptos, pero creo que es importante poder aclararlo. La segregación pues es un fenómeno muy diferente a la marginación, porque la marginación, aunque están vinculados, la marginación nos habla de ciertas características que describen situaciones precarias para los habitantes de algún lugar. La segregación es, digamos, que lo que a los habitantes, más bien, es lo que distingue, o sea, a un grupo de habitantes que tienen una característica en común. En este caso, pues es el nivel socioeconómico, y nosotros estamos enfocados a la pobreza, porque también Lomas de Angelópolis está segregado, pero es en la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, la localidad rural del Aguacate, esa fue. Bueno, primero hicimos toda una caracterización por AGEP y por localidad rural. Entonces, bueno, comparado con los municipios. Entonces, bueno, una de las cuestiones que podemos encontrar es que la población de 3 años y más que habla lengua indígena incrementa en los AGEPs urbanos periféricos. Y bueno, acá nos aparece el centro histórico con una disminución. Sin embargo, esto corresponde a que el centro histórico está en un proceso de despoblamiento desde hace más de 20 años, y bueno, los censos, si comparamos 2000 y 1990, viene este proceso acelerado de despoblamiento del centro histórico. Tenemos, por ejemplo, la población de 15 años y más sin escolaridad. También lo tenemos por hombres y mujeres, pero ahorita nada más presentamos esta parte, si no, no me va a dar tiempo. Entonces, bueno, acá tenemos que ha ido disminuyendo, digamos que a nivel estatal, municipal, de la heroica Puebla Zaragoza, o la ciudad de Puebla, ¿no?, la localidad de Puebla, que es donde están todos estos AGEPs, y
y es positiva en San José del Aguacate, que no es la más marginada, es más marginada San José Chachamayo, es donde está el fraccionamiento Paseos del Lago y el AGEP urbano, y la colonia Valle del Paraíso. La población económicamente activa, bueno, el total de viviendas, pues vamos a tener, bueno, acá podemos ver cómo está creciendo la población, pues sabemos que la población está estrechamente relacionada con la vivienda y como donde hay un alto crecimiento de la vivienda. Bueno, en una segunda etapa lo que hacemos es hacer un comparativo entre los datos que obtenemos de AGEP, o sea, por AGEP, por localidades, y los datos que vamos a tener ya por, digamos, por cada una de las localidades, o digo, cada uno de las áreas de estudio que determinamos. ¿Por qué? Porque o sea, la segregación es un fenómeno que se va a manifestar de manera diferente en cada una de las zonas, entonces vamos a tener una diferenciación en ese sentido. Entonces, por eso es que queremos buscar cuáles son las características en común y cuáles son las características diferenciales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que, por ejemplo, en el centro nos da el promedio de ocupantes por cuarto en las viviendas habitadas. Vamos a tener un promedio un poco mayor porque nosotros en el centro y, bueno, en todas las zonas de estudio lo que hicimos fue buscar las viviendas más precarias para aplicar la encuesta para poder captar cuáles, digamos, las condiciones de vida de la población más pobre, que es nuestro objeto de estudio. Lo mismo pasa en el fraccionamiento Paseos del Lago y Valle del Paraíso. El promedio de ocupantes... Y, por ejemplo, las viviendas habitadas que no disponen de drenaje, o sea, a lo mejor en el centro todos disponen de drenaje, pero no tienen agua, ¿no? Y en San José de Chamayo, pues digamos que no existe la infraestructura, bueno, de drenaje, y en Valle del Paraíso existe, pero no es tanto, ¿no? Las viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda y sí cuenta con regadera. Nosotros lo que hicimos fue de todas las variables que ya existen en el Censo de Población y Vivienda, poder ahondar en ellas. Aquí no voy a presentar todas porque son muchísimas, pero tenemos el ámbito de la salud, de la alimentación, la seguridad, y bueno, las preguntas específicas sobre segregación, por ejemplo, si siente que su colonia es diferente a las otras, en términos de la violencia, ha tenido que cambiar sus hábitos, qué hábitos, etcétera. Bueno, este tipo de preguntas las realizamos, pero bueno, ya tenemos poquito tiempo. La población de 12 años y más desocupada, y por ejemplo, sin contrato laboral, también preguntamos todo lo que tiene que ver con salario y las condiciones en el trabajo. Bueno, esto para saber, digamos que para poder caracterizar cuáles son las condiciones en las que viven las personas, y lo que hemos encontrado como resultados preliminares son que una de las características que podemos ver es la falta de acceso, ¿no? O sea, las variables o sea, por eso hacemos, digamos, hicimos la comparación entre lo que es el Censo, Población y Vivienda y ver cómo se subestima al utilizar el AGEP, que es un área mucho más grande de la que nosotros estamos tomando, y bueno, se promedia, ¿no? Entonces, las personas que viven en condiciones de pobreza quedan invisibilizadas, ¿no? También, bueno, encontramos que existe población indígena en las zonas más segregadas, es donde existe mayor número de población indígena. Bueno, sí esperamos encontrar, pero en las localidades, sin embargo, lo encontramos en las colonias periféricas de la ciudad, que bueno, es donde
es la población que concentra más pobreza, y las mujeres, por ejemplo, también la mujer indígena es la población más vulnerable en términos de pobreza. Entonces vamos a encontrar la vulnerabilidad, vamos a encontrar la falta de acceso a servicios, la falta de acceso a infraestructura, y esto nos abre otra vertiente porque ahora tenemos que una siguiente etapa en términos de cartografía es presentar, analizar en términos de infraestructura, y esto, bueno, lo podemos obtener del Inventario Nacional de Vivienda, donde viene toda la infraestructura y, bueno, de ahí podemos generar algunos mapas. Y, bueno, aparte, esta falta de acceso a equipamientos, a servicios sobre todo, y las condiciones precarias en las que viven, que son mucho mayores que en los AGEPs, que se invisibilizan en los índices de marginación, que se invisibilizan también en el rezago social, por ejemplo, haciendo un estudio más cercano. Es que no veo, sí, perdón, sí, ya acabé. Y los equipos de trabajo, bueno, vamos a tener un comparativo para caracterizar la segregación en distintos hábitats y los procesos territoriales, las políticas públicas, la legislación urbana, el componente ambiental y salud y el equipo de medición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por esta presentación y pues dar cuenta de la manera en la que pues justo los territorios en diferentes ámbitos de la vida y generar tanta desigualdad, tanto económica como social. Para finalizar con las intervenciones, tenemos la participación del doctor Miguel Calderón Chelius, que nos va a presentar el proyecto de bienestar y envejecimiento. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación a participar. Este es el inicio de un proyecto mucho más grande que se está realizando, que estamos realizando sobre pobreza y envejecimiento, ¿no? Tanto en el observatorio como con académicos de otras instituciones, particularmente con la doctora Sagraria Ogaray Villegas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es con quien hicimos esta primera parte. Entonces me permito, es mucho el material, voy a ir presentando lo que tengo hasta el tiempo que puedo exponer y ahí pararé. Bueno, primero el punto de partida. Creo que es muy importante establecer el punto de partida, y es que el envejecimiento es un proceso que vivimos a lo largo de toda nuestra existencia. El envejecimiento no es un problema de viejos, es un problema de todos. Las condiciones en las que viven las personas adultas mayores no son un producto fortuito, no aparecen repentinamente cuando se envejece, no están construidas cotidianamente en función de cómo se vive, de las condiciones de vida, de la calidad de vida y del bienestar, o por el contrario, de las condiciones de pobreza y de carencia que se tienen. Por supuesto, los hábitos personales, las opciones individuales son importantes, pero se dan dentro de un contexto determinado que permita tener opciones a unos y a otros no, opciones que ni siquiera se pueden imaginar. Las condiciones de dependencia y la mala salud de la población adulta mayor, sus condiciones de precariedad y vulnerabilidad, la falta de expectativas en esta etapa de la vida, son problemas sociales, no son producto de los estilos de vida o de decisiones individuales, sino de condiciones estructurales existentes. No son tampoco las condiciones de la vejez, no es cosa de viejos, sino son con las condiciones existentes a lo largo de la vida las que determinan la situación de esta población. Cualquier análisis o diseño de política que se quiera hacer sobre las personas adultas mayores debe tomar o considerar las circunstancias de las personas que todavía no son adultas mayores. Y esto es, digamos, el punto de partida que quiero insistir. La vejez es producto de cómo hemos vivido, de cómo estamos, de lo que hacemos, de los recursos a los que tenemos acceso, de la salud a la que tenemos acceso, de la alimentación a la que tenemos acceso, del tipo de actividades que podemos desarrollar. No se puede remediar
los problemas generados en una vida de carencias no se pueden remediar en la vejez, ¿no? O sea, por lo tanto, si lo que se busca es que la población adulta mayor tenga mejores condiciones de vida, se tiene que trabajar en políticas que impacten las condiciones de vida a lo largo de toda nuestra vida. Partimos en este análisis, que es un análisis fundamentalmente descriptivo de la situación de la vejez de la población adulta mayor en el estado de Puebla. Partimos de un enfoque que busca ver este envejecimiento en esta naturaleza de su fenómeno social. Hay un comportamiento demográfico y además hay que entender que el envejecimiento, cuando hablamos de envejecimiento, aquí no estamos hablando ya del envejecimiento de las personas, sino de la sociedad. Aquí estamos hablando del proceso de envejecimiento, en este caso de la sociedad mexicana. Hay un comportamiento demográfico que va a determinar la estructura de la población. Lo vamos a ver enseguida, ¿no? Hay que decir una cosa, el envejecimiento social es una novedad, ¿no? No es algo que por primera vez, a partir del siglo XX, por primera vez en la historia de la humanidad se enfrenta a procesos de envejecimiento. La sociedad ha empezado a envejecer. Las sociedades no envejecían, porque esto tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la salud, con la esperanza de vida, etc. La gente se moría joven, por tanto, no alcanzaba la sociedad a envejecer. Tenían muchos hijos, por lo tanto, la sociedad como sociedad no alcanzaba a envejecer. En casos puntuales se podrían localizar poblaciones o comunidades que tuvieron envejecimiento e incluso que se pudieron extinguir, pero en términos de la sociedad humana en su conjunto, esta es una novedad demográfica. El envejecimiento, nosotros partimos del enfoque del envejecimiento activo, que reconoce la salud como un elemento fundamental en la calidad de vida y no solo como la ausencia de enfermedades. Que además pone el énfasis en el asunto de la esperanza de vida, pero de una esperanza de vida saludable, que pone en el centro el asunto de los derechos humanos y no solo el enfoque en necesidades, y que reconoce, y esto es muy importante, la heterogeneidad de la población adulta mayor. Una cosa que nos encontramos muchas veces es en los estudios de niñez, en los estudios de jóvenes, en los estudios de mujeres, en los estudios de adultos mayores, es que se les toma como un todo, pero la heterogeneidad interna es igual que en el resto de la sociedad. Hay gente pobre, hay gente rica, hay gente saludable, hay gente enferma, hay gente que tiene acceso a oportunidades, hay gente que no. Y eso es lo que reconoce este enfoque. Y ponemos el énfasis en estos tres conceptos de autonomía, independencia y calidad de vida, y los observamos a partir de la seguridad económica, de la salud y de los entornos favorables, no necesariamente porque sean las únicas formas de observarlo, sino que por las fuentes de datos que utilizamos fueron las fuentes que pudimos tomar, y porque además estos elementos que están entre paréntesis son los que normalmente toma la Organización de las Naciones Unidas. Aquí simplemente se ilustra el proceso de la transición demográfica. Como se puede ver en esta primera parte de acá, nos enfrentamos originalmente a sociedades con alta mortalidad y alta fecundidad, lo cual quiere decir que había muchos nacimientos, pero había muchas muertes, ¿no? No era poco común que una mujer tuviera 10, 12 hijos. Todavía en trabajo de campo que hicimos recientemente en Guanajuato nos encontramos mujeres que habían tenido 18 hijos en la actualidad. O sea, pero eso era muy común a principios del siglo pasado todavía, pero al mismo tiempo se morían muchos. Incluso se tenían muchos hijos como un mecanismo de sustitución, algo que es como medio impensado, sobre todo para ciertos sectores de la sociedad hoy en día. Después resulta que bajó la mortalidad, pero se mantuvo la fecundidad, y esto tiene que ver con cambios muy importantes que hubo en el siglo XX, particularmente en términos de la salud. Me voy a apurar porque ya se me fue la mitad del tiempo.
Cambios, por ejemplo, en cuestión de la salud, como la vacunación, el acceso a antibióticos, el aumento de la higiene, esta cosa de lavarse las manos y eso que ahora tenemos tan arraigada, disminuyeron la mortalidad, pero se mantuvo la fecundidad y fue el momento de explosión demográfica en los países. Nada más para recordar, en México a principios del siglo XX éramos 15 millones de personas. Hoy somos 127 y bueno, depende con los cambios que ha habido en la Constitución, estaríamos llegando a unos 160 aproximadamente. Bueno, y después empezó a bajar la fecundidad. En algunos países esto se ha cruzado, de tal manera que la fecundidad ya no alcanza para amortiguar el número de muertes. Por lo tanto, las poblaciones empiezan a disminuir. Pero también al bajar la fecundidad, se da el fenómeno de que empiecen a envejecer las poblaciones. Estas son las pirámides poblacionales. Este es el caso en México de 1990 al 2020, ¿no? Podemos ver cómo en el 90 todavía teníamos una muy clara pirámide, todavía en el 2000, pero ya para el 2020 vemos que la pirámide se empieza a descomponer, empieza a convertirse en un rombo, donde hay pocos niños, o empieza a haber menos niños, y empieza a haber más adultos mayores. Y esto es un fenómeno que hacia el 2050 va a implicar que más o menos la tercera parte de la población sea de más de 60 años. Este es el porcentaje de la población adulta mayor por entidad federativa. Aquí vemos dónde se encuentra el caso de Puebla. Aquí vemos que la entidad más envejecida en México es la Ciudad de México y que la entidad con más juventud, digamos, es Quintana Roo. Prácticamente Puebla se encuentra en la parte media, muy cerca de los indicadores a nivel nacional. Esta es la pirámide de Puebla, que se ve distinta a la pirámide nacional. Sin embargo, también se empiezan a notar algunos efectos, sobre todo en esta parte, donde empieza a reducirse la población menor, ¿no? Entonces, este proceso va a ir impactando hacia arriba. Esta es la distribución de la población adulta mayor por grupos de edad, en el caso nacional y en Puebla, de 60 a 64 años, casi el 30% de la población se encuentra en ese caso, de 65 a 69, poquito menos del 25, vemos que como aproximadamente un 17% de 70 a 74, y ya vamos viendo cómo va disminuyendo, y naturalmente de 85 y más es menos del 10% de la población adulta mayor, tanto a nivel nacional como en Puebla. Un fenómeno muy interesante es que si bien a nivel nacional vemos que hay mayor concentración hacia los jóvenes, vemos hacia acá que en el caso de Puebla hay un pequeño brinco en las personas de edades avanzadas, pero básicamente se mantienen muy en sintonía. Esto es muy interesante y me parece que es una de las cosas en las que hay que detenerse. La condición de actividad de las personas adultas mayores. Resulta, podemos ver que no trabajan, el 60%, eso sería lo que esperaríamos, que la gente después de una vida de trabajo, etcétera, se pueda retirar, tenga otro tipo de actividades, pero no laborables, pero sobre todo que estén pensionados, ¿no? O sea, encontramos que menos del 10% de la población está pensionada. En el caso de nacional, el 10%, pero en el caso de Puebla es aproximadamente el 4%, o sea, es muy poquitas personas, muy pocos adultos mayores tienen pensión, y son muchísimos los que no trabajan, pero también son muchísimos los que están trabajando, ¿no? Y aquí vemos el caso de hombres y mujeres. Vemos que efectivamente hay una participación muy importante de la población trabajando, y que impacta en ambos sexos de forma más o menos similar, aunque sí hay diferencias significativas en términos de que los hombres tienden a trabajar más en la tercera edad que las mujeres, aunque la participación de todos los adultos mayores es importante. ¿Cómo vamos? Ok. Me voy a adelantar a otros
a otras gráficas para poder ver algunas otras cosas. Esta es la situación de pobreza, esta es la nacional. Vemos que la población en general tiene 72% de población en pobreza, según los datos de Evalúa Ciudad de México, ¿no? Y solo 27% de la población no está en pobreza. Cuando vemos los datos de la población adulta mayor, una cosa que resulta muy significativa es que la población adulta mayor tiene menor pobreza que la población en general. Eso se repite en el caso de Puebla, ¿no? Podemos ver que es menor el porcentaje de población. Esto, por supuesto, lo que nos da es material para construir hipótesis, para buscar respuestas de por qué la población, simplemente, entre otras cosas, la población en pobreza vive menos. Ese es uno de los fenómenos. Segunda de las razones que tenemos como hipótesis es el hecho de que los adultos mayores son absorbidos en otros hogares y entonces es más difícil identificarlos. Vemos el nivel de escolaridad. En general, lo que podemos decir es claramente la escolaridad de los adultos mayores es menor que la escolaridad de la población en general. Vemos aquí primaria, ¿no? A nivel nacional, y en el caso de Puebla vemos también que todavía la escolaridad es más baja, y también vemos que la escolaridad baja afecta más a las mujeres que a los hombres. Ok, me voy a ir a las conclusiones, porque no me va a alcanzar. Simplemente quiero mencionar aquí, estos son los municipios, ¿no? Con mayor porcentaje de población adulta mayor en el estado, ¿no? Y en este caso estos son los que tienen más de 30% de población adulta mayor en el estado, ¿no? Seguramente son municipios con mucha migración, etcétera, ¿no? Voy a las conclusiones, ¿no? Primero, el envejecimiento poblacional es una condición de la población que se agudizará. El envejecimiento es parte de la vida, la vejez se construye a partir de las condiciones existentes en la niñez, la juventud y la adultez. Si se busca que la población adulta mayor se encuentre en condiciones de salud y pueda desarrollar a plenitud sus capacidades, entonces es necesario intervenir en todas las etapas de la vida. Mejorar la educación, las condiciones de empleo, las viviendas, etcétera, etcétera. Particularmente las condiciones de empleo, salarios, acceso a la salud y la pobreza durante la vida repercuten directamente en la etapa de la vejez. Convertir la atención a las personas adultas mayores en un eje transversal en toda la política pública y en todos los análisis a fin de garantizar su atención integral. La vejez y el envejecimiento no es asunto de un área gubernamental, sino de todas. Hay que garantizar qué cosas se pueden hacer en este momento, y con eso acabo. Simplemente garantizar un ingreso mínimo, como se viene haciendo, mejorarlo, mejorar los servicios de salud. Esto es central, sobre todo para la población adulta mayor, no solo en cobertura, sino en calidad, oportunidad y dignidad de los servicios. Fortalecer la formación de personal especializado, crear áreas especializadas. Fortalecer los programas de acceso gratuito a medicamentos, mejorar la alimentación de la población adulta mayor, crear un sistema de cuidados domiciliarios, impulsar las condiciones de movilidad urbana que permitan a los mayores participar en la vida social y cultural de las comunidades, impulsar la creación de centros comunitarios y crear centros de coordinación de las políticas dirigidas hacia los adultos mayores. Sé que me pasó un minuto, disculpe. No, muchísimas gracias por esta investigación tan completa y sobre todo por las propuestas que presenta al final para tratar de solucionar un poco esta problemática que, repito, me parece bastante invisibilizada en nuestra sociedad y pues incluso más teniendo datos de que estadísticamente pues una mayor parte de la población pues va a estar, digo, todos vamos a llegar a estar en esa situación, pero pues podemos irla trabajando desde ahora para que podamos estar en mejores condiciones todas y todos. Pues estas son todas las presentaciones de la mesa. Con esto cerramos la ronda de las presentaciones. Y bueno, pasaríamos a la ronda de preguntas y de dudas. Si hay alguien que quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta a alguien, algún panelista en específico o general para la mesa. Ley. Ya hay una pregunta de Maru Sánchez que le pregunta a Marc Castro en particular.
sobre cómo se conceptualizó segregación y marginación. Gracias. Bueno, hicimos una diferenciación entre los conceptos de desigualdad, segregación, marginación. La marginación, lo que es un índice que capta las características de, por ejemplo, pisos de tierra, falta de servicios. La diferencia también con la desigualdad únicamente va a medir la diferencia entre un sector y otro sector. Y la segregación se conceptualiza como un grupo de personas o de viviendas que tienen una característica en común. Y esa característica, en términos de segregación socioeconómica, va a ser el nivel socioeconómico, que en este caso es población que se encuentra en situación de pobreza. Es así como se conceptualiza la segregación para esta investigación en específico, que es segregación socioeconómica. Y hay una felicitación también de la propia Maru para Galilea y Claudia por sus trabajos. Y Gali ya responde a Maru por esa felicitación. Hasta ahora no hay ningún otro comentario, pero los invitamos a poner sus preguntas o sus comentarios en el chat. Ley, te devuelvo el micrófono. Sí, muchas gracias. Pues no sé si haya alguien más aquí presente que quiera hacer alguna pregunta o si alguno de los investigadores o investigadoras quisiera complementar algo de lo presentado. Bueno, Maru felicita a Mar por su investigación, a los dos Migueles, a Miguel Ángel y a Miguel Calderón, por sus trabajos interesantes y porque estudian a los viejitos. Gracias. Miguel Calderón responde que no es sobre los viejitos, sino es sobre todos nosotros. Bueno, tenemos una pregunta de Oscar Soto, que dice, muy interesantes todas las presentaciones, enhorabuena para Miguel Calderón, considerando la idea de impulsar una línea de investigación transversal interdisciplinaria que aborde las transformaciones demográficas, ¿cuál consideras que pueden ser los énfasis en esta línea? No, bueno, yo creo que al igual que todos los elementos transversales, decía en la mañana en un comentario por escrito que en realidad todos los temas se entrecruzan, pero la parte transversal, yo creo que tenemos que empezar a hacer un esfuerzo, así como lo hicimos en su momento para en todo estudio, en toda investigación, hablar de hombres y mujeres, que ahora probablemente se incluyan otros géneros, no me queda claro cómo, pero bueno, probablemente las fuentes de información lo empezarán a incluir. También el asunto de la diferenciación por edades es muy importante, porque, por ejemplo, este cambio demográfico implica que la prioridad de las políticas, por ejemplo, de las políticas educativas, tiene que cambiar. Y tiene que, por ejemplo, es algo que se ha discutido incluso en Ibero, el asunto de empezar a pensar en los posgrados y eso, yo creo que nos estamos yendo todavía muy a cierto mediano plazo, pero sí va cambiando la demanda y la presión sobre la educación preescolar, sobre las primarias, va a empezar a bajar, ¿no? Ha subido sobre las secundarias, sobre las preparatorias, sube sobre las universidades, por ejemplo, pero sobre todo el asunto de la salud es un asunto central, o sea, y hay que entender, creo que tenemos que ser conscientes de que la salud en todas las etapas de la vida está interrelacionada y que tenemos que garantizar las condiciones de alimentación, de acceso a los niveles mínimos de vida, etcétera, para que podamos tener una población, la tercera parte de la población. Estamos hablando que van a ser
no sé, 50 millones de personas, 60 millones de personas mayores, vamos a ser mayores de 60 años, y como a algún demógrafo le escuché alguna vez, que vamos a ser una generación pobre, enferma y sola, ¿no? Porque también los cambios demográficos también han implicado que aumenten, una cosa que ya no se puede mostrar, los hogares unipersonales, ¿no? Que están cada vez más presentes en toda la población, ¿no? No solo en los adultos mayores, pero que en los adultos mayores se van convirtiendo en muy, muy importantes. Entonces, tenemos que empezar a intervenir ahí, porque esto nos va a caer a la vuelta de la esquina, ¿no? Creo que Miguel Ángel está pidiendo la palabra. Sí, adelante. Sí, bueno, pues yo quisiera decir que yo llegué a las mismas conclusiones que Miguel desde la perspectiva de la migración, porque finalmente pues, los adultos mayores también fueron migrantes, algunos de ellos, y están, digamos, circunscritos y están condicionados por factores muy parecidos. Y creo que en el fondo el tema de la adultez mayor tiene que ser tratado efectivamente desde la perspectiva de toda la vida. Cuando inicié la presentación decía yo que encontraba yo dos factores muy importantes a los que ya hizo alusión Miguel, yo los decía yo más esquemáticamente, ¿no? Factores estructurales que van a estar condicionando la vida de las personas desde que nacen y que tienen que ver con la desigualdad, por ejemplo, la pobreza y otras cosas relacionadas con las estructuras de funcionamiento de la sociedad y de la economía, y luego las decisiones personales que se van tomando a lo largo de la vida, pero que van acompañadas de esas estructuras y que van delineando los perfiles y van delineando, digamos, sus futuros. Al final de cuentas, tenemos que tomar, digamos, en consideración que si la economía, la sociedad, no genera los suficientes recursos para la vejez durante toda la vida de las personas, es difícil que se llegue a buen término. Un tema que puede salir aquí y quizá no es precisamente de las temáticas del día de hoy, pero es el tema de las afores. Nada más para decirlo de una manera así muy simplona. Las afores, el día que se termine la vida laboral de una persona a los 30 años, solo va a recibir alrededor del 25% de su ingreso vigente en ese momento. Quiere decir que si en el momento en que se jubile estaba ganando 10,000 pesos, la Afore solamente le va a dar 2,500 pesos. Y eso se llama empobrecimiento senil, y no solamente vamos a ver a pobres, vamos a ver también delincuencia senil, que es lo más grave en una sociedad como la nuestra. Ley, dos comentarios más. Yo creo que la última pregunta para ir cerrando la mesa. Un comentario de Galilea a la respuesta de Miguel Calderón, que dice: Miguel, me recordaste a la teoría sueca del amor. Interesante comentario. Y Ana Laura Gamboa pregunta: ¿cómo consideran que se pueden cruzar las violencias sociales y las violencias estructurales y las violencias a los derechos humanos? ¿Cuáles serían los distintos matices? Pues yo simplemente diría, a ver, claramente la pobreza es una forma de violencia, pero a mí no me gusta usar el término de violencia, porque el problema es que de repente estamos usando una serie de conceptos para definirlo todo. Entonces, cuando las violencias sociales, hay un montón. Obviamente todo el asunto de género, todo el asunto hacia las personas adultas mayores, la pobreza, la desigualdad, se pueden caracterizar como violencia. Pero a mí me parece que en términos conceptuales hace que el concepto de violencia pierda contenido, porque se vuelve un concepto demasiado elástico, y tal vez tengo una formación demasiado rígida. Yo aprendí muy claramente que los conceptos tenían que ayudar a discriminar, es decir, a poder caracterizar cada cosa con mucha claridad. Y entonces, de repente, eso me pasa con el concepto de violencia. Claro, lo pienso y sí, efectivamente es una violencia,
Hay una violencia estructural, sí, ¿no? Y va ligada claramente a la violación de los derechos humanos en todos los sentidos, ¿no? La población adulta mayor está sufriendo la violación generalizada de sus derechos humanos porque no tiene acceso a una vida digna, porque no tiene acceso a la salud, porque no tiene acceso a la alimentación adecuada, porque no tiene seguridad, porque no tiene garantizado, por ejemplo, un tema que no ha aparecido aquí, pero que es central, el asunto de los cuidados, ¿no? Obviamente, con la tercera parte de la población como adulta mayor, pues uno de los problemas principales y una de las actividades económicas principales se va a convertir en el asunto de los cuidados. Bueno, hacer una exploración a los asilos o a los centros para atender a las personas adultas mayores, no en México, en todo el mundo, es realmente una experiencia muy triste. Entonces, ahí hay un cúmulo de cosas que sí se pueden caracterizar como violencia, pero yo tengo mis teoritos conceptuales, pero sí claramente implica una violación generalizada de los derechos humanos que está dada desde la niñez. Los niños pobres van a ser viejos pobres. No pueden ser, los niños pobres no van a llegar y mágicamente cuando lleguen a viejos van a ver resueltas todas sus necesidades. Eso no va a pasar. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más de la mesa quisiera dar respuesta a esa pregunta? Adelante, doctora Carrillo. Gracias, Leinani. Sí, pues yo creo que en efecto, ¿no? Como decía Miguel, de repente en la conceptualización de violencias, incluso creo que cuando Rosana Reguillo en algún momento nos hacía este paréntesis, no de la violencia, sino de las violencias, pues podemos llegar a clasificaciones interminables hoy en día, ¿no? De violencia cultural, simbólica, estructural, institucional, etcétera. Y de repente también esa complejidad de poder encuadrar las conductas y los actos en esas clasificaciones. Creo que lo que de alguna manera ha ayudado, por lo menos para poder brindar una atención adecuada en términos de la Ley General de Víctimas, es ubicar a las personas que justo se encuentran en este entramado, bajo estas condiciones, en una relación no solo de víctimas de violaciones a derechos humanos, sino también de delitos, ¿no? Pero entonces estamos hablando también ya de figuras que están concretadas en una terminología, porque ahí sí hay víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales, pero sí me parece que es sumamente complejo justo cuando estamos en condiciones de analizar las vidas de las personas, ¿no? Porque en efecto por esta condición también de interdependencia entre derechos, de los enfoques sectoriales y especializados que ahorita ya apuntaba Miguel, ¿no? En cada grupo vamos a ir encontrando características bien diversas que de alguna manera también pues nos ponen en entredicho sobre los programas y los marcos que se han venido desarrollando, sobre todo para su protección. El caso concreto de las personas adultas mayores, que es muy reciente, digamos que se aprueba también o se caracteriza esta violencia, no estaba considerada, por ejemplo, en el Código Penal, en fin. Entonces sí creo que algo que atraviesa estas violencias es justo la apuesta por la dignidad de las personas, ¿no? Por su protección, por su integridad, porque pues en muchos escenarios vamos a encontrar justo, digamos, cómo se entrelazan estas violencias a partir también de este análisis diverso de las distintas discriminaciones o formas, digamos, desde la identidad que tienen que ver con la interseccionalidad, perdón. Eso. Muchísimas gracias. Pues por el tiempo que tenemos para las presentaciones y todo, ya concluiríamos aquí la ronda de preguntas y de comentarios. Quiero agradecerles de nuevo a las y los panelistas que están aquí esta tarde.
también al público que nos acompañó y que nos ha estado escuchando, bueno, a todas las investigaciones que se realizaron. Y yo le cedería la palabra a la Dirección de Investigación y Posgrado para que les indique los eventos que van a haber en los demás días de esta semana de investigación. Muchísimas gracias. Gracias, Ley. Mañana tenemos la mesa de discusión de interculturalidad e inclusión a las 11 de la mañana. Y por la tarde estará la mesa de política y perspectivas democráticas a las 3 de la tarde. Y a las 5 tenemos la mesa de investigación para repensarnos. Entonces, pues los invitamos a seguirnos acompañando. Todavía nos quedan 3 días de la semana de investigación. Jessica ya puso el cartel de la mesa de discusión de la mañana. Entonces, pues los invitamos a que nos continúen acompañando. Muchas gracias por su asistencia a esta semana de investigación. Gracias, Ley. Gracias a ustedes. Gracias, compañeras, compañeros. Muy interesante. Gracias.